Estos son los Fat Shark Recon versión 3. Son los gogles con los que empecé en el FPV y los escogí primero por el precio. Estos gogles están más o menos en 2,000 pesos mexicanos o $100 aproximadamente, tomando en cuenta el envío. También porque son los que más me gustaron en esta categoría. Otra razón es que tienen un DVR que permite grabar lo que capta la cámara del dron. El cuarto motivo es que la imagen que ofrece la pantalla me gusta. Tiene una resolución de 800 x 480. Por último, su receptor, aunque no tiene Diversity, permite llegar a una buena distancia en lugares que no tienen muchos obstáculos. En general, a mí me parecen muy buenos gogles por el precio y en este momento no me gustaría cambiarlos. El único problema es que quiero tener más opciones a la hora de volar. Me gustaría poder llegar más lejos y que no se perdiera tanto la señal cuando hay obstáculos. Es por eso que me puse a investigar si había algo que pudiera hacer. Después de buscar en internet, vi que había receptores externos que se pueden conectar a los gogles. El que más me llamó la atención fue el TVS Fusion. Primero porque es el mejor junto con Rapidfire. Segundo porque es un poco más barato. Y tercero porque se puede comunicar con Crossfire por medio de Wi-Fi. Sin embargo, según la información, en este tipo de gogles no se puede conectar porque necesita los pines o por lo menos una entrada de tipo AB. Este video no solo es para mostrar que sí es posible conectar módulos externos en este tipo de gogles, sino también cómo hacerlo. Voy a dejar abajo en la descripción el material que se va a necesitar y algunas sugerencias de equipo. Si compras por medio de estos links, ayudas al canal a poder seguir mostrando más modificaciones. Lo primero que tenemos que hacer es abrir los gogles, y para eso es necesario quitar el acolchado que está en la parte de atrás. Abajo del velcro hay 6 tornillos que tienen estos lugares. Para encontrarlos, se puede ir haciendo presión con la punta del desarmador hasta que se sienta cómo cede el velcro. Una vez que se ha encontrado el lugar en el que está el tornillo, se puede usar la punta para romper el velcro e ir haciendo movimientos circulares para ampliar los hoyos hasta que puedan salir los tornillos. Con eso es suficiente para quitar la parte trasera que contiene los lentes. Para quitar la tapa es necesario empujar hacia arriba de los dos lados y se puede ir haciendo palanca con el dedo índice en la antena para que la tapa pase por encima de ella. Después solo es necesario hacer la tapa hacia adelante para removerla, teniendo cuidado para no romper las pestañas que la sujetan en la parte de abajo. Abajo de los gogles hay otro tornillo que también hay que remover. Antes de continuar, lo que yo pude encontrar de la placa es que este es el MST706LF. Es el circuito integrado que controla la pantalla. La información que se va a mostrar pasa por estas resistencias y debajo de ellas está el conector del cable flexor. Para llegar a este microcontrolador tiene que pasar por el 5150AM1, que es un decodificador de video y convierte la señal de video analógico a digital. Después, la señal tiene que pasar por todos estos componentes para que sea recibida por estos pines. Este es el receptor, es el SM201R. Para llevar la señal del TVS Fusion hasta el decodificador de video, es necesario desactivarlo o quitarlo, porque si lo dejáramos como está y conectamos el TVS Fusion, lo más probable es que la señal se llene de ruido porque van a tratar de pasar por la misma vía al mismo tiempo. Lo que yo voy a hacer es desoldarlo para ver si lo puedo usar después en otro proyecto. Para seguir hay que desconectar la pantalla para que no se queme con el calor. Y para eso, primero hay que quitar los 4 tornillos que están en las esquinas de la placa. Hay que tener mucho cuidado al momento de abrir el seguro del conector del cable flexor para que no se dañe. Primero intenté hacerlo con la pistola de calor, pero no logré derretir la soldadura de todos los pines al mismo tiempo y noté que la placa se calentó mucho.
así que decidí cambiar de estrategia. Lo que hice fue ponerle más soldadura a los pines para que se mezcle con la que ya tenían y poderla remover con malla para desoldar. Esto se tiene que hacer en los pads que están en la parte de abajo, del lado izquierdo y arriba del receptor. Para desoldar el receptor hay que hacerlo con mucha paciencia, agregando soldadura y quitándola con la malla las veces que sea necesario. Es muy importante no calentar demasiado los pads porque pueden desprenderse. Intenté quitar la antena para darle espacio al cautín, pero no lo logré. Tal vez lo mejor sería hacer este proceso en una zona una vez y luego ir pasándose a los demás lados para después regresar a los que no se desoldaron por completo. Así se le puede ir dando un poco de tiempo a los pads de que se enfríen un poco y no desprenderlos con el calor. Yo no lo hice así y el resultado fue que perdí 5 pads. No es mucho problema porque los pads que se van a necesitar no se dañaron, pero hubiera sido mejor no dañar ninguno por si quisiera volver a colocar el receptor en un futuro. Lo que sigue ya es mucho más fácil, ya solo es necesario soldar los cables a los pads que se van a usar. Según sus especificaciones, el TVS Fusion necesita 5 volts para poder usar todas sus funcionalidades, pero la batería de los goggles solo entrega 3.7 volts. Para obtener los 5 volts es necesario usar un regulador de voltaje hacia arriba. Al comprarlo es muy importante fijarse que sea de 5 volts porque hay muchos que son idénticos pero entregan otros voltajes a la salida. En la etiqueta que dice BI hay que soldar el voltaje de entrada, es decir, los 3.7 volts. En el pin del medio se conecta la tierra de la placa y la que va al módulo externo. En el que dice BO hay que poner el voltaje de salida, el cable que se va a conectar al TVS Fusion. Y con eso terminamos. Ya solo falta conectar los cables al módulo. La conexión de los goggles con el módulo externo funciona perfectamente. Cuando se usa la palanca del TVS Fusion para navegar por su menú o para seleccionar algún canal o alguna banda,
se muestra en la pantalla de los gogles sin problemas. Estos son los pines que se usaron para llegar a este resultado. Todos los que dicen NC al principio son los que no se conectan. Sin embargo, yo hice estas 3 conexiones para ver si podía controlar los canales desde los botones de los gogles, pero no funcionan adecuadamente, así que no vale la pena ponerlos. Es por eso que las conexiones quedan de esta manera. Hasta aquí va a llegar este video. En algún video próximo voy a probarlo volando con el dron para ver si vale la pena o no hacer esta modificación. Pero antes hay 3 problemas que resolver para el siguiente video. El primero es cómo montar el módulo externo en los gogles. El segundo es ver si podemos obtener audio del dron. Y el tercero es que después de unos pocos minutos empieza a sonar la alarma de los gogles que indica que la batería está baja y se empiezan a apagar, pero cuando se desconecta el módulo y se revisa el porcentaje de batería, todavía le queda como un 80%. Si no te lo quieres perder, suscríbete, haz clic en la campanita y dale like. Hasta la próxima.